Buenas tardes para todos, bienvenidos al ciclo de entrevistas que vamos a estar llevando adelante en el Partido Libertario del Uruguay. En el día de hoy tenemos la presencia de una persona que queríamos entrevistar hace tiempo, que viene impulsando ideas libertarias sobre economía y que incluso viendo cómo cómo se viene llevando adelante la economía argentina, puede llegar a influir de manera positiva en Uruguay y cómo la gente lo puede llegar a recibir de manera positiva o de manera negativa, de las dos maneras. Pero para no seguir adentrando en el tema y ya darle la bienvenida, saludo a Gonzalo Nova, docente de Economía para la Universidad de la Empresa, ¿es así? Universidad de la Empresa. Muy bien. Gonzalo, para el que no te conoce, ¿quién es Gonzalo Nova? Soy un profesor de Ciencias Económicas, profesor de Ciencia Económica por Argentina, ingeniero comercial en Chile. Acá estudié un posgrado. Soy padre de 2 hijos universitarios, que doy clases de hace 11 años, estoy dando clases en la Universidad de la Empresa. ¿Cuántos años tenés, Gonzalo? Yo tengo 54 años. ¿Estás casado, me dijiste? Estoy casado con 2 hijos que están en la universidad. Uno estudia en la UDE, en el área del área de Ciencia de la Salud, y el otro estudia Odontología en la UDELAR. En la UDELAR. Sí. ¿Cuándo despertó ese bichito por la economía en Gonzalo Nova? Bueno, yo hace años estudiando economía me enseñaron toda la parte keynesiana, vamos a decir, el mainstream de la educación siempre tenía la parte keynesiana, la parte de gasto, de multiplicador. Pero hace unos años atrás, en una clase de la universidad, en la sucursal de Positos, un alumno me dijo que escuchara a Milei. Yo lo veía como una persona que hacía un show, vamos a decir, ¿no? Y me dijo, escúchalo, lo que dice. Y de ahí empecé a interesarme por las ideas, compré libros. Es una de las cosas que digo que Milei ha hecho mucho por la educación, más que todos los políticos, porque inclusive en las campañas que iba él, regalaba libros, ¿no? Otros los llevaban con choripanes o con cosas, él le regalaba libros. Entonces, y hay muchos jóvenes que empezaron a estudiar las ideas de la libertad y de autores austríacos. Entonces, a poco fui metiendo en las materias que doy, fui metiendo algunas ideas de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Y cómo fue percibido esas ideas que fuiste introduciendo en tus clases por el resto de los alumnos, teniendo en cuenta que lo que es el movimiento libertario, sobre todo lo que es la economía, que es el gran fuerte que ha tenido Javier Milei en Argentina, y a la vista está lo que ha generado y lo que ha producido en materia real con el achique del Estado, la famosa motosierra? Una cosa es cómo se vio allá, cómo se implementó, cómo se contagió la idea, pero otra cosa es del otro lado del charco, ¿no? Y yo te podría preguntar, ¿es posible, por ejemplo, poder aplicar ese tipo de estrategia económica, ese tipo de economía, de política económica en Uruguay? Mira, una de las ventajas que tenemos nosotros acá en Uruguay, respecto a las ideas de la libertad y a las ideas de las teorías de la escuela austríaca, es que estamos viendo que funcionan, ¿tá? Porque antes se veía muy en el pasado, vamos a decir, ¿no? Y ahora la tenemos así. Inclusive hace un tiempo atrás los alumnos me preguntaban, cuando yo explicaba algunos de estos conceptos, me preguntaban en dónde funciona, ¿tá? Bueno, lo más cercano que teníamos son la lista de la libertad económica de los países. Los más ricos son los más libres, ¿sí? Donde el Estado se mete menos, ¿tá? Pero ahora lo tenemos acá al lado. Y en tan poco tiempo, todo lo que ha logrado. Es más, tradicionalmente en la economía se dice, bueno, si el gasto baja, la economía se deprime, y está pasando todo lo contrario, que son las teorías de la escuela austríaca. Es decir, lo que mueve la economía no es el gasto, lo que mueve la economía es el ahorro y la inversión. O sea, gastás aquello donde no debes gastar, que es todo lo público, para que dejar que el gasto sea impulsado al sector privado, como la gente quiera y en lo que la gente quiera. Y así es como la economía crece. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, vos me decís el ahorro y la inversión? ¿Cómo es posible, sobre todo, que las personas trabajadoras, comunes y corrientes, no te estoy hablando de gente de alto poder adquisitivo, sino el trabajador común que sale a hacer sus 8, 10, 12 horas diarias todos los días, que si no labura no llega a fin de mes, algunos tampoco llegan? ¿Cómo es posible poder traer esa idea de ahorro cuando tenés un gobierno, un Estado que es fuerte o tiene una carga impositiva tan alta como tiene Uruguay en la región? Bueno, el problema que tenemos es el que mismo estás planteando vos, ¿no? Que tenemos poco para ahorrar. Inclusive una de las cosas que yo he visto y que se los comento a mis alumnos es, por ejemplo, el cálculo del IPC. En el cálculo del IPC uruguayo hay 13 categorías, la última base es de octubre de 2022, hay 13 categorías de productos
y la que más carga tiene, la que más proporción se gasta el ingreso es en la alimentación, por ejemplo, que es la parte más cara. Y eso en países libres es menos. Suiza es 10%, por ejemplo. Por ejemplo, para el que está del otro lado y no tiene conocimientos de economía, porque la gran mayoría del Uruguay no tiene conocimientos de economía, explicarle a la gente qué es el IPC. Así empezamos a llevar desde esa explicación cómo es el tema de los aumentos en los alimentos y después vamos a algo más profundo, que es el tema de la inflación y por qué suben los precios y por qué afecta tanto al salario de las personas. Bueno, lo primero que hay que entender es que los precios cambian por dos razones. ¿Ah? Una razón es el equilibrio de mercado, es decir, oferta y demanda, es decir, gente queriendo comprar bienes y otros queriendo proveer esos bienes. ¿Sí? Una de esas razones por qué cambian. Y otro por el ajuste de los precios a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Así como el peso va valiendo cada vez menos, entonces los precios tienen que ajustarse a la pérdida de valor del peso. Entonces ahí es un aspecto importante. ¿Tá? ¿Qué pasa? En economías muy inflacionarias, vos no sabés si los precios están subiendo por cambios de equilibrio de mercado, es decir, gusto y preferencia y escasez, o porque el gobierno está quitándole valor a la moneda. Entonces la asignación de los recursos en esos casos se hace muy problemático. ¿Tá? Lo mismo que la posibilidad de ahorro. O sea, la gente no puede ahorrar cuando están subiendo los precios cada vez más, que no son por sistemas de mercado, sino por la intervención del gobierno. Una de las cosas que yo doy en mi clase, por ejemplo, el tema de los precios reales. Los precios reales, que son precios nominales ajustados por inflación a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo sabes si un producto está más caro hoy que hace un tiempo atrás? Y tenés que quitarle el efecto de la inflación. Eso se hace con el cociente de IPC, del mismo producto. Entonces, vos le quitas el efecto de la inflación y analizás si el producto está más caro o más barato. Todos los productos son más baratos, todos, salvo que el gobierno esté metido en ese mercado. Vos mencionabas que el gobierno o el Estado le quita el valor a la moneda, ¿no? Cuando se interviene, le quitan valor a la moneda. ¿Cuál es el caso o cuál es el motivo por el que la moneda pierde el valor? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué acción toma un gobierno para quitarle valor a la moneda? Sí, una de las cosas que yo he aprendido del lado de la escuela austríaca es, inclusive yo hace un tiempo atrás compré un libro de Mises, Ludwig von Mises, que se llama La teoría del dinero y del crédito. Una de las cosas que menciona Mises en el libro es que, por ejemplo, cualquier cantidad de dinero es óptima, ¿ah? Porque el dinero cumple con la función de intercambio indirecto, es un bien de intercambio indirecto. Entonces no necesitamos que se esté metiendo dinero en la economía como hace el Estado, porque cualquier cantidad de dinero es óptima. Una de las cosas que yo le digo a mis alumnos es un ejemplo, ¿no? Para que se visualice cómo funciona esto, ¿no? Y el daño que hace el gobierno en la economía. Les digo, imagínense que ustedes antes de ir al supermercado tengan en su casa una impresora que imprime billetes, impriman los billetes y van y compran bienes al supermercado. Van a estar estafando al supermercado, porque ustedes están entregando algo que no vale nada, esos papeles impresos, por algo que vale, los bienes que necesitamos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, yo en realidad estoy cambiando mis clases de economía o de matemática o de estadística por los bienes que tiene el supermercado. No estoy cambiando en el fondo dinero, estoy cambiando mis clases. Lo único que el hombre no quiere mis clases, pero sí quiere mi dinero. ¿Sí? Que yo obtengo del sueldo que me paga la universidad, que quieren los alumnos que sí enseñen, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros entregamos dinero que ganamos en el mercado, en realidad estamos entregando bienes que producimos con valor para otros. Cuando el Estado gasta dinero, ¿tá? Lo puede hacer por dos vías, o recaudando impuestos, o sea, que es lo que conocemos como un robo, ¿sí? Y por otro lado, un robo peor, que es emitir dinero o imprimir dinero de la nada. Entonces, nos está estafando. Y ese es el problema que tenemos con el incremento de los precios y que tenemos con la generación de pobreza por parte del Estado. Así estamos cambiando bienes valiosos, nuestro esfuerzo, por bienes que no valen nada. Mejor dicho, por algo que no vale nada, que es el dinero. Vos tenés un portal, Sí. un sitio donde realizás informes para todos los que quieran poder acceder a los informes de economía que Gonzalo Nova lanza. Se llama Economía Sin Frontera. Lo pueden buscar en los buscadores, Economía Sin Frontera, y allí van a poder encontrar todos los informes que va lanzando Gonzalo Nova sobre la materia. Ayer, precisamente, sacaste un informe que dice Uruguay, inflación no resuelta y los paños fríos del BCU. Lo estuve leyendo detenidamente
Y como yo te digo que la mayoría de la gente de repente no sabe sobre conceptos porque no está formada académicamente en economía o porque simplemente la vida cotidiana lo lleva a informarse de lo que puede y lo que va absorbiendo de lo que hay en los medios. Cuando hablamos de inflación, vos recién hacías mención sobre cuando el Estado gasta más de lo que puede. Y después hablabas de emisión monetaria. ¿Cuándo se da la inflación? ¿Qué es la inflación en un país? Bien. Bueno, la inflación no es un fenómeno multicausal como por ahí los gobiernos nos quieren vender o los políticos nos quieren vender. Es un fenómeno exclusivamente monetario. Es decir, es muy fácil de probar esto. Si vos quitas la moneda y volvés a la economía de trueque, que en realidad en el fondo se intercambian bienes por bienes, pero por los problemas de doble coincidencia, necesidades y deseos y de la no divisibilidad de los bienes, se utiliza un medio indirecto, un bien de intercambio indirecto, que al principio eran otros bienes, después pasaron a ser los metales, y bueno, después el gobierno monopolizó el dinero y ahora tenemos estos billetes que no tienen ningún valor, vamos a decirlo. Entonces, el gobierno, todo surge cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. Al gobierno gastar más de lo que recauda, la diferencia la tiene que financiar de alguna forma, o sea, por la ley de presupuesto, o sea, la ley económica de presupuesto. Vos no podés gastar más de lo que te ingresa. ¿Sí? Entonces, te ingresan impuestos y si gastás más, tenés que ingresar dinero, el gobierno ingresa dinero por otra vía. Una es endeudarse. ¿Sí? Eso es yendo, por ejemplo, a un Fondo Monetario Internacional. Sí, el gobierno se puede endeudar con privados, emitiendo bonos, se puede endeudar, que lo compran principalmente los bancos, con ahorros nuestros, y eso es un problema que tenemos del bajo crecimiento también, que ahora voy a profundizar un poquito más. El ahorro nuestro a través de los bancos, comprando los bancos bonos del tesoro, deuda internacional con organismos internacionales, por ejemplo Banco Internacional, Banco Mundial o Fondo Monetario, y con emisión de dinero. La emisión de pesos. Emisión de pesos. Imprime plata, que no la imprime en Uruguay, porque nosotros no tenemos, menos mal que no tenemos la máquina, porque si no tendríamos una estructura fenomenal ahí, ¿no es cierto?, bajo nuestros hombros. Como cruzando el charco. Claro, sí, como en el último año del gobierno sí. de Massa. Sí, y no le alcanzaba me acuerdo que no le alcanzaba la velocidad de la máquina y tuvieron que mandar a otro lado imprimir billetes, ¿no? 40 billones de pesos argentinos imprimió el gobierno, el Ministerio de Economía, con Massa a la cabeza, en el último año de gobierno de Cristina Fernández. Sí, para financiar su reelección, que al final perdieron, ¿no? Yo me acuerdo, iba a Argentina, que era todo regalado, es decir, y para ello era caro. Sacabas plata de un cajero, eran todos billetes nuevos y la numeración correlativa de los billetes. Es decir, recién salido, vamos a decir, de la máquina de imprimir. Y eso es pobreza. O sea, es como lo decía hace un rato, si nosotros no lo podemos hacer porque es ilegal, pero el Estado hace eso, el Estado imprime plata y después gasta. En realidad, ¿qué está haciendo? Nos está empobreciendo a todos, porque el Estado no produce nada, solo gasta. Y cuando emite dinero como parte de su financiamiento, que debería ser ilegal, porque el financiamiento del gobierno emitiendo dinero es un impuesto no legislado, porque en el fondo es un impuesto. O sea, todo lo que el Estado gasta lo extrae de la población, de quien produce bienes valiosos, ¿sí? Que en el fondo es todo impuesto más o menos. Ahora, yendo estrictamente a lo libertario, ¿no? A las ideas que ha impulsado Javier Milei en Argentina en materia económica y que ha llevado adelante Toto Caputo como ministro de Economía, recibieron el dinero del Fondo Monetario Internacional y a raíz de toda la política y toda la preparación que fueron haciendo en el durante de la aprobación de ese crédito, durante todas esas negociaciones que se hicieron, se logró quitar el cepo en Argentina, poner un sistema de bandas para el dólar y dejar de emitir pesos. El Banco Central no emite más pesos. Vos decías que en Uruguay no se imprimen, se mandan a imprimir. Es lo mismo. Pero lo único que no tenemos la máquina acá, pero mandamos a imprimir también afuera. ¿Es posible traer ese modelo Uruguay de decir el Banco Central no emite más pesos y eso indefectiblemente va a llevar a una baja de la inflación en Uruguay? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo sería? Y para empezar tiene que dejar de gastar más de lo que, o sea, el Estado tiene que dejar de gastar más de lo que recauda, para empezar. ¿Estás diciendo que se puede aplicar la famosa motosierra de Milei en Uruguay? Sí, la otra vez hablamos con alguien y me decía de bajar los impuestos. Yo le decía, no hay que bajar los impuestos. Primero hay que bajar el gasto, porque los impuestos son consecuencia de un incremento del gasto. O sea, si querés bajar los impuestos, primero tenés que bajar el gasto. Porque ¿qué pasa? Si vos bajás los impuestos y no bajás el gasto, y vas a tener que endeudarte, y vas a tener que emitir.
O sea, es peor todavía el problema si bajar los impuestos sin bajar el gasto. El problema es que la solución es como hizo Milei. Milei que hizo en el primer mes de gobierno, contra todo pronóstico, equilibrio fiscal. Venía con un déficit fiscal impresionante, ¿no? Y en el primer mes de gobierno logró equilibrio fiscal, dejando de gastar. ¿Vos tenés la cifra hoy de cuánto es el déficit fiscal en Uruguay? Creo que en torno al 5%. No la tengo exactamente, pero creo que es en torno al 5%. Y si yo te preguntara, vos como ingeniero en economía, ¿cómo llevar adelante una reducción del gasto fiscal? Llevar un equilibrio fiscal en Uruguay. ¿Por dónde empezarías a pasar la motosierra? Y bueno, hay una gran cantidad de negociados que tiene el Estado, de clientelismo, por ejemplo, que se podría empezar a bajar. Y seguramente hay una gran cantidad, bueno, en estos días estamos viendo cantidad de organizaciones que son bancadas por el Estado. Bueno, estamos viendo también los propios periodistas que están siendo contratados por el Estado. Una de las cosas que hizo Milei allá en Argentina, bueno, Adorni, encargado de ese sector de comunicación, no gastó un peso en comunicación y a nadie le falta información. En pauta oficial. Sí, y a nadie le falta información. Además, con la ventaja que tenemos hoy en día yo posteé algunas cosas en X en estos días y yo decía, la ventaja que tenemos hoy en día, que tenemos en la punta de nuestros dedos toda la información disponible. Entonces no necesitamos que el Estado esté gastando nuestro dinero en informarnos. No necesitamos. Y si vos tuvieras que ir hacia más allá de la prensa, esto te van a salir a pegar, tenés que tenerlo claro, ¿no? Porque estás tocando el famoso cuarto poder, ¿no? Donde sí. Reducir la pauta oficial le está pasando también a Milei en Argentina. Más de uno está enojado y nervioso y trata de voltearlo constantemente, con informes, con salidas a la calle, intentando de redirigir la opinión de la gente, que después le termina saliendo mal. Pero te meterías con un cuarto poder, ¿no? El reducir la pauta haría que más de uno, con su empresa de comunicación, se vea en la necesidad también de ajustar, porque eso indefectiblemente va a llevar seguramente, por ejemplo, te van a decir, no, va a reducir los puestos de trabajo, nos van a llevar al aumento del desempleo. Pero por otra parte, te quiero preguntar, ¿en qué otro sector? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, gastos de representación, el Poder Legislativo, con todos los gastos que tiene, asesores que tienen, gastos de prensa, de cafetería, legisladores que de repente no son legisladores y cada uno va en su auto para todos lados y después, mágicamente, cuando acceden a ese cargo de representación, tienen que ser llevados por un chofer, gastando autos, combustible, todo lo que se gasta del dinero público. ¿Es posible, por ejemplo, también llevar esa reducción del gasto público al Parlamento? Bueno, fíjate lo que pasa en el sector privado, ¿no? Donde no tenés Estado. ¿Quién te paga para ir a trabajar? Lo pagamos nosotros, de nuestro sueldo. Y nuestro sueldo que es muy justo, vamos a decir, porque es una de las cosas que le comento también a los alumnos así a grosso modo, ¿no? Uno entra a hacer cuentas, yo todos los fines de mes cuando miro mi puteo, discúlpenme, todos los meses yo puteo cuando miro mi resumen de cuentas. Sos una persona, todo el mundo putea, ¿no? Por lo que me roba el gobierno. El gobierno te roba cantidad. Vos entras a contar una y otra cosa, más de la mitad del sueldo te lo roba el gobierno. ¿A son de qué? ¿No es cierto? Han inventado una gran cantidad de historias para justificar que nos roben. ¿Sí? Y al final no tenés nada, porque vos fíjate, tenés un auto, no es tuyo porque tenés que pagar impuestos. Y impuestos carísimos, ¿no? Se pusieron de acuerdo los intendentes, antes había competencia entre los departamentos por las patentes, habían algunos departamentos que tenían más patentes, más patentados más vehículos patentados porque era más barato. Después se pusieron de acuerdo entre todos los partidos políticos para robarnos todos sin que haya competencia. Y te fijas en cualquier cosa las patentes, como eso un montón de cosas. Pero en todos los estamentos del Estado hay una serie de gastos que son impresionantes. Vos remitías recién a la parte del aparato legislativo. Yo hice un informe hace un tiempo atrás también en el blog mío, que el blog mío lo empecé a diseñar en enero y en febrero lo lancé. O sea, en febrero empecé a hacer mis primeras publicaciones en el blog. Tenía algunas cosas que había publicado en una revista que salía en la universidad. Después la revista se descontinuó un tiempo y como yo tenía ganas de seguir escribiendo, entonces traje mis artículos de esa otra revista y le fui agregando, ¿no?
La diferencia, por ejemplo, cada 100.000 habitantes de la cantidad de solamente legisladores del gobierno central que tenemos nosotros, que tiene Argentina, Brasil, Suiza, por ejemplo, Irlanda, y tenemos una cantidad impresionante por cada 100.000 habitantes. Y a eso agregarle todo lo que está alrededor. Y como voy a decir, los choferes, inclusive, capaz que pasa también acá. En Argentina decía Milei que había choferes de choferes. Y por ejemplo, mucho se habla de la cantidad de empleados públicos que hay en Uruguay. Más allá de lo que son presupuestados, que de repente es difícil pasar motosierra porque no los podés echar así nomás, sino que tendrías que probar, no sé, una cantidad importante de faltas sin ir a trabajar, como para decir, bueno, por este tipo de razones se te puede iniciar, no sé, un sumario administrativo por no asistir a trabajar y quedar fuera del empleo público. Pero después tenés un montón de empleos que son subcontratados o tercerizados por el Estado para hacer funciones que muchas veces se terminan superponiendo con otros aspectos de la administración pública. ¿Tenés una idea que se aproxime por lo menos a cuántos puestos de esos subcontratados o cuánta guita se gasta en ese sentido y que se podría achicar? Bueno, lo que pasa es que no tengo el dato exacto, pero tenemos que considerar, por ejemplo, también no solamente los gobiernos, las estructuras estatales, tanto central como los departamentales y los municipios, que los municipios no existían, los agregaron hace no muchos años, o sea, más estructura estatal, innecesaria, sino tener las empresas estatales, o sea, las mal llamadas empresas estatales, ANCAP, OS, etcétera, que son monopolios y que tienen una gran red de clientelismo directo e indirecto. Es más, hay empresas tercerizadas que brindan servicios que esta misma empresa deberían estar brindando. Bueno, ¿vos privatizarías, por ejemplo, OCE? ¿Privatizarías el agua en Uruguay? Bueno, el tema del agua, tenés varias aristas, ¿no? Yo tengo un tema del agua que por la misma práctica, ¿no? Las mismas complicaciones que hemos estado viendo últimamente, por ejemplo, el tema de la sequía. Bueno, el agua es privada. Parte del agua es privada. Esto que estamos tomando acá es agua privada. ¿Cómo que es agua privada? Y cuando vos vas al supermercado compras agua, esa es privada. ¿Sí? El tema es que el gobierno monopoliza el agua. Y hay que ver qué agua es la que el gobierno monopoliza. Por ejemplo, por ley nadie te puede ofrecer servicio de agua corriente. Es por ley. O sea, el monopolio del Estado está en el tema de servicio a corriente. Y resulta que ahora, cuando se dio la sequía, sin avisarnos, todos teníamos agua salada en nuestra casa. Yo no me había dado cuenta porque para tomar uso agua mineral, pero para cocinar usamos el agua de la canilla. No me había dado cuenta y resulta que en casa hay 2 gatos o 2 gatas. Empezaron a hacer orinar con sangre y en una conversación con alumnos de la universidad, que yo les conté eso, no sabía qué pasaba, me dicen, mirá, es por el agua. Y yo no me había enterado. Es decir, aquel que nos tiene que cuidar, que monopoliza el agua para cuidarnos, resulta que nos está enfermando. Entonces, en el sector privado eso no pasa. Porque si una empresa te hace eso, quebró porque nadie le compra. Bueno, pero ahí estamos obligados a comprar. Si te dijeran, por ejemplo, que en Argentina hay un problema con las empresas que abastecen la energía eléctrica y que son privadas. Y que eso podría replicarse acá, por ejemplo, en el agua. No sé, te viene un militante de esas ideas locas y te dice, bueno, pero mira que en Argentina hay empresas privadas que proveen el servicio de energía eléctrica y sin embargo tienen unos problemas descomunales con apagones y demás. Eso se podría replicar en Uruguay si los privados no invierten en la infraestructura necesaria para mejorar o dar un servicio óptimo al ciudadano. Bueno, pero acá tenés el problema del transporte colectivo. Son empresas privadas, ¿no? Pero sin embargo es un transporte público, o sea que el gobierno lo coordina y el gobierno lo dirige y el gobierno determina el precio del boleto. Si no, termina siendo privado. O sea, la gestión es privada, pero con direccionamiento estatal. En Argentina pasó lo mismo con estas empresas. Es decir, subvencionaron tanto la electricidad. Yo me acuerdo cuando yo iba, podías dejar todo el día prendido el aire acondicionado que la boleta de la luz era bajísima. Pero alguien lo pagaba. O sea, cuando no se paga el servicio por lo que corresponde, por valor de mercado, alguien lo termina pagando, lo termina distribuyendo a la población. Y al fijar una tarifa a las empresas, evita que las empresas inviertan en infraestructura. Entonces después se te cae a pedazo el sistema. Porque vos tenés que invertir no solamente para ofrecer mayor cantidad de servicios, por aumento de la demanda normal, sino que tenés que invertir para mantener el servicio que vos tenés. Porque el paso del tiempo te deteriora el capital.
Y ahora en Uruguay, por ejemplo, si yo te traigo lo que es la energía eléctrica, todos nos quejamos de lo que vale la luz, ¿no? El- las inversiones se hacen, vos ves que las inversiones se hacen en Uruguay en lo que es infraestructura eléctrica. Bueno, lo que yo he visto, por ejemplo, es que nos siguen estafando con la electricidad, ¿no? ¿Cómo? Y para empezar, porque pagamos la electricidad más cara casi del mundo. ¿Ah? Son la empresa privada, pero está subvencionado por el Estado. Acá es una entidad pública totalmente. Y todo lo que gasta la entidad pública recae sobre nuestra tarifa. Sobre los pocos quizás que pagamos la tarifa, porque hay mucha gente que como el Estado siempre regala lo suyo, ¿no? Lo nuestro, perdón, lo tenemos que pagar nosotros. O sea, toda la gente que por ahí está colgada de la electricidad la tenemos que pagar nosotros. Este, y el tema es que las inversiones que se hacen desde el Estado, no desde mejorar el servicio al consumidor. Se hacen desde el Estado, es decir, un objetivo político. ¿Existe el asistencialismo político en Uruguay por parte del Estado? Bueno, es lo que uno ve, ¿no? Lo que vemos. ¿Dónde lo ves principalmente? Bueno, vos tenés el MIDES, por ejemplo, y tenés toda la gente que entra a trabajar en las intendencias que no la necesitas. O sea, la gran cantidad de gente que entra en las intendencias, si vos te pones a mirar los datos de lo que cada gobierno ingresa a la función pública, todos ingresan una gran cantidad de gente a la función pública. Y ese es clientelismo político. ¿Eso a quién van a votar? Van a votar a los que lo metieron ahí. No van a votar para que mejore la vida de la población. Porque Sí. y es natural, digo, porque cada uno ve por sus intereses. Ese es el problema. Como cada uno ve por nuestros intereses, entonces eso se transforma en clientelismo político. Todo lo que el Estado toca lo arruina siempre, ¿no? Y a la posibilidad de que las personas puedan elegir su mejor vivir, vamos a decir, también lo arruina en ese sentido. ¿Cree que el Estado puede ser más eficiente, o sea, los gobiernos pueden ser más eficientes en materia de gasto? Por ejemplo, yo recuerdo la campaña de Milei, aquella del pizarrón donde tenía todos los ministerios pegados con un Afuera. papelito y iba diciendo Ministerio de la Mujer afuera y así todo. Si vos tuvieras que hacer esa escena en un pizarrón con los diferentes ministerios y organismos públicos del Estado, ¿cuáles irían afuera? ¿Tenés alguno? Bueno, yo la otra vez estuve viendo, solo tenemos 13 ministerios. ¿Ah? Y algunos se han creado en los últimos años. ¿Ah? Por ejemplo, uno que se creó hace poco es el Ministerio de Industria y Minería. Y ese se creó por Aratirí, o sea, por una empresa que iba a venir que al final no vino, no sé, no le salió el negocio a los políticos que estaban en ese momento, pero te creó una estructura. Estructura que si es que, no, para mí no las necesitas, pero si las necesitas tendrías que reunirla, por ejemplo, no sé, en el Ministerio de Trabajo, de Economía. ¿Y para qué vas a crear tanto ministerio? Porque eso es carga impositiva y bueno, porque es gasto, ¿no? Quizás con 5 ministerios podríamos funcionar sin ningún Con 5 problema. ministerios, ¿y cuál sacarías? Si tuvieras que elegir 5 ministerios para que Bueno, se queden. lo que pasa es que quitar totalmente, no sé, pero por ejemplo el MIDE no debería existir, porque es una red de clientelismo también. O sea, estás manteniendo a la gente en un sistema indigno. Lo digno es que la gente viva de su trabajo, no que viva del trabajo de otras personas, ¿no? De la falsa solidaridad, porque eso se crean con la famosa solidaridad, pero cuando vos con la solidaridad a punta de pistola no es solidaridad. O sea, eso tiene que ser voluntario. Bien. El otro día leía que, volviendo al tema inflación, el Fondo Monetario Internacional preveía para este año en Uruguay una inflación cercana al 5.5%. ¿Vos creés que se puede llevar eso a números más bajos? Y la inflación está en dejar de emitir. Como el gobierno pasado, o sea, sin ser ninguna maravilla, ¿no? Como el gobierno pasado metió la inflación en un rango meta más bajo todavía que el que venía antes. Creo que fue en el 2004, el primer gobierno de Frente Amplio, se estableció un rango meta entre 3 y 7% de inflación. Casi nunca estuvieron dentro del rango meta. Y las pocas veces que estuvieron fue dentro de la banda más arriba, ¿cierto? Por lo que te decía hace un rato, por la emisión de dinero, por financiar parte del déficit fiscal. Y como el otro gobierno en 4 años, con pandemia, con sequía, llevó la inflación al rango meta y un rango más bajo, entre 3 y 6. ¿Cómo prevés que va a ser el gobierno en materia, o este gobierno durante este quinquenio en materia de economía con Gabriel Odone a la cabeza? Lo que pasa ¿Cuál es que, tu diagnóstico a futuro en base a las propuestas que tiene? no, yo no lo conozco a Gabriel Odone, pero he visto lo que hace la fuerza política que lo puso ahí.
Entonces yo creo que si no hace lo que le pide la fuerza política, en algún momento lo irán a sacar. Vos O decís- irán a hacer un Ministerio de Economía paralelo como había en la época de Mujica. Vos- Había una especie de Ministerio de Economía paralelo. Vos estás diciendo que O'Donnell va a proponer y el Frente Amplio va a disponer. Y claro, sí. Está Fíjate lo que pasó en Argentina con Domingo Cavallo. Mejor ministro de Economía antes de Caputo, obviamente mejor ministro de Economía. De Menem. ¿Tá? Que llevaron, yo vivía en Argentina en la época de hiperinflación de Alfonsín, estaba estudiando allá, estaba estudiando el profesorado en ciencias económicas en ese tiempo. Y viví en carne propia en ese tiempo, me acuerdo cuando entrábamos a los supermercados, antes que saliéramos ya las cosas habían subido 2 o 3 veces. Y después en 2 años prácticamente la inflación la bajaron a 0. Cavallo, ministro de Economía, después de haber probado otros planes, ¿no? Y sin embargo fue un fracaso totalmente diferente, fue un fracaso, el mismo ministro de Economía, creo que fue con Dualde. Sí. Es decir, ¿y cuál fue la diferencia ahí si era el mismo Cavallo? Y el presidente era otra cosa, o la fuerza política era otra cosa. Entonces, vos podés tener un ministro de Economía bueno, austero, como que cuide las finanzas públicas, pero podés tener un gobierno derrochador. ¿Cómo son los gobiernos de izquierda? Porque el gobierno de izquierda subsiste y persiste gastando la plata de los demás. Bien. Ese es el problema que tenemos con los gobiernos de izquierda. Yo te voy a hacer, voy a ir redondeando, te quiero hacerte las 2 últimas preguntas. La primera va a ser un poco controversial porque nos vamos a meter con el gremio de la educación, con la educación que te ocupa liceos, te ocupa institutos de enseñanza y demás cuando no se hace lo que ellos quieren o los representa mejor. Igual es raro cómo hacen más paros cuando el gobierno no es de izquierda, ¿no? Más allá de que no se les dé Suele pasar. lo que se le promete. ¿Vos aceptarías una educación 100% privada? Bueno, una de las cosas que uno ve, por ejemplo, que cuando esta gente, en general la gente de izquierda, ¿no? Habla mucho de la educación, uno tiene que ver los resultados, ¿no? Porque alguien decía que los gobiernos se deben juzgar no por las intenciones, o las medidas, no por las intenciones, sino por los resultados. Entonces, en todos estos años que hemos tenido de la educación pública, sigue a la gente en la pobreza, porque la educación es un trampolín supuestamente para salir de la pobreza, ¿no? Sigue gente en la pobreza, los resultados son malísimos porque de que yo era estudiante hasta ahora, los resultados son cada vez peores en la educación. Entonces no se han solucionado esos problemas. Es más, si la educación pública funcionara bien, no tendrían por qué haber instituciones privadas. Otro problema es, que lo hablamos un rato con alguien también. Una de las cosas que se argumenta es, ¿y a los pobres quién le va a dar educación? Porque el Estado le da educación a los pobres. Y yo pregunto, ¿y acaso en las universidades privadas, en los colegios privados, no hay pobres? Sí los hay. Se les da becas. ¿Sí? Si hay gente que se esfuerza, se les da becas. Ahí está el inconveniente, ¿no? Cuando tienen que cumplir ciertos parámetros o metas que se le ponen, como por ejemplo asistir a clase, el asistencialismo a clase, ¿no? El estar presente. Y no que porque hoy mamá se levantó sin ganas de llevarme a la escuela porque caen 3 gotas, no voy a estudiar, no voy a clase y pierdo calidad de estudio. Entonces, vos decís que mediante el sistema de becas, por ejemplo, se podría perfectamente tener una educación privada. Claro, lo que yo digo es que lo que se critica en la educación privada es que es para gente que tiene plata. No es para gente que tiene plata. Porque si no, no estudiarían los pobres en educación privada. Y lo hacen a través del sistema de becas, a través de financiamiento. Lo que pasa es que, discúlpame, están limitados porque el gobierno nos quita recursos y no nos deja asistir a la gente que tiene menos recursos. Muchas veces también se critica a la educación privada de que no se preocupan tanto porque el alumno pase de año, por ejemplo, en lo que es primaria, ¿no? Sino por lo que pagan los padres. Bueno, en realidad... Eso es una cosa que te van a decir, por ejemplo, los gremios de educación y los amigos de la izquierda. Claro, pero eso no tiene sentido, porque los padres están pagando un servicio de educación. Y si el hijo no se educa adecuadamente, el padre va a reclamar. Y si eso no es solucionado, lo va a llevar a otra parte. Es decir, la educación privada se mantiene, como te digo, en un mundo donde tiene que competir desigualmente con la educación pública. ¿Ah? Si fuera tan buena la educación pública, si eso funcionara, no tendría por qué existir educación privada, porque vas a una educación pública que tendría la misma calidad. ¿Para qué voy a pagar una educación privada si me lo dan lo mismo en pública? Esto significa que la educación pública es malísima, que no funciona. La última para cerrar. Hace unas horas falleció el expresidente
José Mujica con todo lo que eso generó a nivel sociedad, o las repercusiones que trajo a nivel sociedad, a nivel político y demás cuestiones, ¿no? Sacando todo lo que ha sido como persona y que nosotros totalmente estamos en una vereda con un océano de diferencia, y a sabiendas de lo que fue él cuando joven, ¿qué te deja el fallecimiento de Mujica, que fue presidente y que incluso es catalogado como el peor presidente de la historia del Uruguay, incluso en economía, con un sinfín de malos negocios que fueron pérdidas millonarias para el país y que la pagamos todos, vamos ahora a decir, ruinosa para la población. con un vicepresidente, con el primer vicepresidente en la historia del Uruguay procesado? ¿Qué te deja a vos el fallecimiento de esa figura política y alguna cuestión más que podríamos agregar? Bueno, lo que podría decir, por ejemplo, que tenemos algún problema con la democracia. Tenemos un problema serio con la democracia. ¿En qué sentido? Y vos fijate que alguien que luchó para derribar la democracia fue elegido más tarde democráticamente como presidente. Es decir, una persona que fue un terrorista, un asesino, un ladrón, todas esas eran herramientas que usó para luchar contra la democracia, después fue elegido democráticamente, habiendo tanta gente sin haber cometido delito. Por eso digo, a un problema con la democracia tenemos que hemos llegado a esta altura. Lo mismo que el tema del clientelismo político. Vos ves una fuerza, hace unos días estábamos en plena campaña por las intendencias, ¿no? Vos ves Montevideo sucio, todo roto, desastroso, y los vuelven a votar. ¿Por qué los vuelven a votar? Que la gente es masoquista, aparentemente. Lleno de indigentes. O sea, el Estado te vende, por ejemplo, el Estado te vende que el Estado te cuida. De paso, hay un artículo en la Constitución, creo que el artículo 46 de la Constitución, que dice que el Estado asistirá a los indigentes. Y al final dice, y luchará contra los vicios, ¿no? ¿Ah? Hay que ver qué dice. Hay que ver qué dice, ¿no? O qué entienden por vicio. Pero resulta que nos saca cantidad de dinero para atender a los indigentes, tenemos el MIDE, etc. Y cada vez tenemos más indigentes en las calles. Vos vas caminando acá en el centro, vas caminando por la vereda, a veces tenés que bajar porque tenés gente acampando en la vereda, haciendo mugre, un desastre. Entonces, nos quitan el dinero a nosotros, nos roban el dinero a nosotros, para atender, entre otras cosas, para atender a esa gente, porque también está en la Constitución, como te estoy diciendo, artículo 46, y resulta que no cumplen con eso. Entonces, déjenos el dinero a nosotros, que nosotros sí podemos hacer eso, porque antiguamente, cuando el Estado no se ocupaba, nosotros nos ocupamos y la población se ocupaba. ¿Considerás entonces que o coincidís que fue el peor gobierno de la historia del Uruguay? Sí, el peor gobierno desde el punto de vista moral, principalmente, ¿no? Por lo que decíamos un rato, y el peor gobierno desde el punto de vista práctico, o sea, desde el punto de vista de los desastres que nos dejó, todos los negocios que hizo, inclusive con Venezuela, lo seguiremos sufriendo mucho tiempo más, ¿no? Porque las deudas que nos dejó, todos los desmanes que se manejaron, el mismo sistema que tienen ellos. La otra vez que estaban diciendo que esta gente que se estaba postulando, que estaban en unos ministerios, creo que Cairo, el Ministerio de Vivienda. Sí, y Arim me parece que decían, que supuestamente eran ministros, ¿no? No sé si seguirán, pero decían que vivían creo que con 90.000 pesos, porque los otros $6.000 que le pagamos se los da a su partido. Pero si pueden vivir con 90.000 pesos, entonces paguémosle 90.000 pesos. ¿Por qué tenemos que darle al partido? Para generar clientelismo. Dinero que es nuestro, ¿no? Que no es de ellos. Sí, sí. Entonces, todos esos negocios yo creo que han florecido con esta persona, ¿no? Que inclusive yo posteé algunas cosas también ayer, porque parece que cuando uno muere son todos santos, ¿no? Y la verdad que la realidad hay que contarla como corresponde, ¿no? Y que tenemos en la punta de los dedos, yo tenemos la verdad en el celular y la historia, tenemos que dejar de mentirnos nosotros mismos, ¿no? Personalmente creo que se van yendo de a uno y ninguno pide perdón. Yo no le voy a pedir perdón, ni pedir disculpas a nadie por las cosas que hicieron. Es más, hasta el último momento reivindicaban su accionar, ¿no? ¿Cómo te ves en la política? No me veo en la política. ¿No te ves entrando en la política con las ideas económicas? No me veo, pero si hay que meterse en el barro, alguien tendrá que hacerlo. ¿Estás dispuesto? Alguien tendrá que hacerlo. Si te lleva la corriente porque es necesario. Y alguien tendrá que hacerlo. Son algunas decisiones que se toman sobre la marcha y, como dicen por ahí, el dinamismo del mercado, el orden espontáneo del mercado. Yo no me veía acá tampoco.
Y hace 2 meses que saqué mi blog y me contactaron del Partido Libertario, me contactaron de La Derecha Diario y La Derecha Diario está publicando mis artículos. Y bueno, en lo que podamos colaborar con hacer el país un lugar mejor y realmente ser más libre, ¿no? Una cosa que me llamó la atención cuando, por ejemplo, la calle Pou, en el discurso inaugural de su gobierno, dijo que quería entregar un país más libre, ¿no? Yo creo que entregar un país más libre es entregar un país sin menos carga impositiva, o sea, sin menos peso del Estado en la población. Eso tiene que ver con la libertad en la práctica, ¿no? Para eso primero tendríamos que lograr un equilibrio fiscal. Por supuesto, sí. Antes Sí. de... Hay que bajar el gasto. Es decir, bajar el gasto es bajar la carga tributaria. O sea, no al revés. Bajar el gasto es bajar la carga tributaria. Gonzalo, para quien está del otro lado y quiere seguir tus posteos, tus informes en economía para entender un poco mejor, o se quiere comunicar contigo para hacerte consultas sobre lo que es la economía cotidiana que nos afecta a todos, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo justamente traté de hacer algo distinto con este blog. Traté de, espero cumplir con el propósito, ¿no? Que sea un mecanismo de divulgación, más que un mecanismo de análisis académico, un mecanismo de divulgación, usando ciertos términos técnicos, pero que sea que llegue más a la población y que se logre, porque necesitamos más educación económica, ¿no? ¿Estás en X? Yo estoy en X, pero en el blog están todos mis datos, economiasinfrontera.online. .online. Economiasinfrontera.online. Bien. Ahí están todos mis datos, si me quieren escribir o quieren hacer comentarios en el blog también, son todos bienvenidos. Y agradezco a la gente por leerlo, ¿no? Yo siempre cuando me hacen algún comentario agradezco por leer, porque entre tanta cosa que hay, que lean algo que yo escribo, tengo que agradecer. Gonzalo Nova, profesor universitario de Economía, Estadística y Matemática, ingeniero en Economía, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Nosotros nos despedimos y nos volveremos a encontrar en una próxima entrevista en este ciclo de entrevistas del Partido Libertario del Uruguay. Muchas gracias.